Buenas noches, arrancamos. Muy bien, pues ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, donde quiera que anden. Vamos a empezar con esta cápsula que titulamos Las trampas de nuestra mente, herramientas para los hackers. Antes que nada, me presento rápidamente. Soy Héctor Acevedo Juárez. Ahí está mi correo por si después tienen dudas, necesitan material adicional o incluso necesitan hacerme saber cualquier sugerencia o queja. Yo encantado de recibirlas. Soy el responsable de Citum Academy, el área de formación de talento de Citum, y llevo 22 años aquí en este lugar. Además, siempre que me presento, les cuento que soy editor en jefe de Magacitum, que es una revista de divulgación. Ahí está el sitio web. Y antes de empezar con la charla, un par de observaciones interesantes sobre la misma. Uno, no es de nivel técnico, es para público general. Y dos, es como esos viajes de conozca 15 ciudades de Europa en 12 días. Quienes ya los han revisado o incluso quienes los han tomado, saben que uno no conoce las ciudades. Uno ve pedacitos de las ciudades, a veces con un poco de tiempo, a veces casi sin tiempo, e incluso hay cosas que uno solo ve desde el autobús, el autocar, como dicen allá. Así es esta charla, solo tenemos 30 minutos, no podemos ir a fondo en los temas y la idea es solo invitarlos, a que esto sea una invitación a que después ustedes busquen información adicional, se documenten más al respecto. Entonces, por eso es importante esta nota. Además, también algunas de las cosas que voy a presentar en general son teorías y modelos que por lo tanto pueden gustarnos o no, e incluso pueden no convencernos. Recuerden, un modelo no describe no es la realidad, describe una parte de la realidad con una abstracción que intenta explicarla. Lo que sí es cierto es que todo lo que voy a presentar es obtenido a través del método científico, entonces es lo que hoy llamamos una verdad científica que siempre está sujeta a revisión y todo está basado en la teoría de la evolución. Dicho lo anterior, pues vamos a ver cuál es la agenda de hoy. Hoy vamos a platicar, daré algunos antecedentes rapidísimos, luego hablaré de la ingeniería social, pero muy breve también, porque en realidad servirá solo como antecedente, como introducción al tema principal de hoy, de cómo funciona nuestra mente, porque el cómo funciona nuestra mente abre la puerta a que nos engañen en el mundo real, abre la puerta a que nos estafen en la calle, abre la puerta a que caigamos en un phishing, a que nos creamos que nos ganamos unos boletos para el mundial, ahora que es el tema de moda, etcétera, etcétera. Al final daré unas rapidísimas notas finales para cerrar el tema. Entonces, pues vamos a empezar. Constantemente nos escucharán decir a los que damos este tipo de charlas que vivimos en un mundo VUCA. Un mundo VUCA por sus iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este es el mundo que nos tocó vivir. Puede ser difícil, pero también es muy divertido. Pero además es un mundo que está hiperconectado. Un mundo en el que lo que sucede del otro lado del mundo nos puede estar afectando en cuestión ya no de días ni horas, sino de minutos. Y un mundo que al estar interconectado conecta lo mejor y lo peor de la humanidad. Y entonces en este mundo VUCA nos tenemos que preocupar mucho del cibercrimen. El cibercrimen que cada vez gana más dinero, cada vez es una de las industrias ilícitas más grandes del mundo. En muchos lugares ya es la número uno o la número dos por su volumen de ganancias. Y entonces, pues vamos a tomar como base que tenemos que protegernos del cibercrimen, de quien nos quiere estafar, de quien nos quiere decir que nos ganamos una rifa, del que necesita que le demos datos confidenciales que no deberíamos darle, etcétera, etcétera. Y mucho de lo que acabo de decir tiene atrás la ingeniería social. La ingeniería social, que normalmente se asocia con algo negativo, normalmente tiene una connotación hasta peyorativa. No todos los analistas están de acuerdo. Por ejemplo, Christopher Nagy, que es uno de los que estudian más esto y que es muy reconocido en ciertos círculos, él dice que la ingeniería social es un poco este arte diagonal ciencia para influir en el comportamiento de otra persona. Esta influencia puede ser para algo bueno, para algo que le convenga a esa persona, o puede ser para algo malo. Para algunas de las personas que estudian esto, la ingeniería social no es mala per se. La ingeniería social simplemente es una herramienta que puede ser usada como cualquier otra herramienta para algo bueno o para algo malo. Pero
en el mundo en el que nos preocupa sobre todo el cibercrimen, pues justamente los cibercriminales utilizan mucho y cada vez más la ingeniería social y para muchas personas se habla del hackeo social como el arte del engaño. Esto que hacen los cibercriminales, también algunos políticos tramposos, también algunos mercadólogos tramposos, sin largo, etcétera, para tratar de influir y hacernos eh, ir hacia lugares hacia donde no debemos ir, tener comportamientos que no debemos tener, etcétera. En general, cualquier proceso de ingeniería social se basa en lo siguiente. Antes que nada, nos van a investigar. ¿Qué tanto puede durar esta investigación? Puede durar minutos, puede durar semanas o puede durar años. ¿De qué depende? Pues básicamente de lo que espera el ingeniero social a cambio. Si yo soy una víctima que me puede sacar máximo $10,000, pues créanle que no se va a dedicar a investigarme por años. Pero si yo soy alguien de alto valor político, de alto valor económico o ambas cosas, puede valer la pena investigarme por años. De hecho, hay casos documentados de eso. Y el chiste es que si me investiga bien, si este cibercriminal, si este estafador investiga bien y me conoce bien, entonces puede hacer que yo confíe en él. Y aquí está una de las cosas más importantes. De hecho, incluso diría mi mamá, ten cuidado de la gente en la que confías porque esa es la que más fácil te puede engañar. Y creo que todos tenemos ejemplos de ello. Entonces, esa es la idea. Me van a investigar para que yo pueda confiar en ellos. ¿Por qué? Porque a través de ese conocimiento de mí, me van a conocer tanto que van a lograr que yo confíe en ellos. Y el chiste es explotar la confianza para después lograr robarme dinero, bienes, información o hacer cualquier cosa. Este es el proceso general y muy, muy de alto nivel de la ingeniería social y es del que nos tenemos que preocupar. Y como decía, solo iba a hablar de la ingeniería social para dar pie a hablar de la parte medular de esta pequeña cápsula, que es cómo funciona nuestra mente y cómo el funcionamiento de nuestra mente puede ayudar a los hackers, a los estafadores, a los cibercriminales. Y no estoy diciendo que la mente humana sea mala, pero como todo en la vida tiene pros y contras. Y entonces algunas de las cosas, algunas de las maneras de operar de nuestra mente les pueden ayudar. Y por eso este tipo de cápsulas, para que ustedes tengan conciencia de esto y al tener conciencia de nuestras posibles áreas de oportunidad, evitemos caer en este tipo de comportamientos. Y entonces, antes que nada, quisiera empezar diciéndoles que muchas veces nos preguntamos si somos eh, personas, si los seres humanos nos dejamos llevar más por la emoción o si en realidad nos dejamos llevar más por el análisis racional, por lo cognitivo. Por eso que nos gusta presumir a los seres humanos de que nuestro gran cerebro cognitivo domina y por eso somos, entre comillas, los que dominamos este planeta. Mucha gente cuando le pregunta a uno, oye, ¿en dónde crees que está la mayoría de la humanidad? ¿Más cerca del uno o más cerca del 5? En general, por lo que he visto, y esta pregunta la hago mucho en mis clases en la maestría, en muchas charlas que damos, en muchos cursos que damos, la mayoría de la gente suele pensar que andamos cerca del centro. Por supuesto, algunos dirán que en uno, algunos andan más que el 5, pero la mayoría dice que andamos por el 3. Y la verdad es que estamos más cerca del uno de lo que nos imaginamos. Y sobre todo en situaciones de estrés, en situaciones de presión, en situaciones de cansancio, somos más emocionales de lo que creemos. Y esto que acabo de decir es una de las ideas principales de la charla de hoy y la retomaré más adelante. Entonces, repito, los seres humanos somos mucho más emocionales de lo que creemos y de lo que nos gusta aceptar. Y además de que somos más emocionales de lo que nos gusta creer, pues resulta que no siempre somos dueños de nuestras decisiones. Nuestras decisiones frecuentemente están influidas por algo en el contexto en el que vivimos, en la coyuntura en la que vivimos. E independientemente de si la decisión la tomé por mí mismo, de si la decisión fue totalmente influida por alguien o estuvo en medio,
pues resulta que además no siempre elegimos lo mejor. Y así somos los seres humanos. Y eso es lo que abre la puerta a que nuestros queridos usuarios finales y aún los especialistas caigan frecuentemente y repetitivamente en los problemas de la ingeniería social. Veamos algunos ejemplos. Lo que están viendo es una ilusión eh, visual muy famosa. Algunos de ustedes seguro la han visto. Y lo que quiero resaltar es que para la mayoría de nosotros, si les pregunto, oigan, esta mesa que está en esta vista, ¿el ancho de esta mesa es mayor o menor que el alto de esta mesa en este sentido? La mayoría de los seres humanos vamos a decir que esta distancia, la distancia en la mesa en formato vertical, es mayor a lo ancho de la mesa en formato horizontal. Y eso que la mayor parte, bueno, no la mayor, pero una buena parte de nuestro cerebro está diseñada para ver, porque somos seres eminentemente visuales. La verdad es que, como ya dije, es una ilusión óptica, es una ilusión visual, y ambas mesas, en esos sentidos, miden exactamente lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? Que las dos flechas rojas miden lo mismo. Incluso me ha tocado dar esto en vivo y hay quien levanta la mano y dice, no te creo, y se levanta con una regla o simplemente con su mano y mide y comprueba que ambas líneas miden lo mismo. Entonces, en este momento, ustedes, independientemente de si lo ven o no, ya deberían de creerme que esta línea horizontal roja mide lo mismo que esta línea vertical roja. Sin embargo, si regreso a la imagen original, la inmensa mayoría de los seres humanos va a tener una especie de diálogo interno, de discusión interna, porque por un lado el intelecto va a estar diciendo, ya sabemos que mide lo mismo, pero por otro lado, una parte de mí va a estar diciendo, no, pero yo sigo viendo que la mesa en formato vertical en realidad mide más en ese eh, formato que la otra en la parte ancha. Entonces, nuestra mente nos mete trampas. Otro ejemplo típico es el siguiente. Lo que están viendo ustedes es una estadística de cuánta gente en Europa en cierto momento aceptó ser donadora de órganos cuando pedían una licencia de conducir. En muchos países, y sobre todo en Europa, cuando uno va a hacer un examen para obtener la licencia de conducir, le piden a uno que rellene como parte del cuestionario si va a ser donador o no de órganos. Espero que quede claro para todos que donar un órgano no es una decisión trivial. De hecho, para muchos de nosotros puede ser una decisión filosófica o incluso religiosa. Hay religiones que ni siquiera permiten transfusión sanguínea, imagínense donar o recibir un órgano. Y encontraron una serie de cuestiones extrañas que aparentemente no tenían explicación cuando se comparaban. Voy a hacer énfasis solo en una de las muchas comparaciones que encontraron y me voy a centrar en Alemania y en Austria. En Alemania, 12 de cada 100 personas aceptaron donar órganos y en Austria, pues prácticamente todos. Y a los investigadores les llamaba mucho la atención esta gran diferencia. ¿Por qué? Porque Alemania y Austria son países muy parecidos en cualquier sentido, desarrollo social, nivel cultural, cualquier indicador que piensen, Austria y Alemania se parecen mucho. Son países que son limítrofes uno con el otro. De hecho, han sido parte del mismo Estado-nación varias veces en su historia. Los alemanes están llenos de amigos y parientes austriacos y viceversa. Incluso si a un latino nos presentan a una Alemania, a un austriaco, y no nos dicen de qué nación es, podemos no saber cuál es austriaco y cuál es alemán. Entonces, la gran pregunta era, ¿por qué tanta diferencia si los países y sus habitantes son tan parecidos? No había alguna razón aparente de esta enorme disparidad. Y ese mismo análisis se puede hacer con distintos pares de países, lo mismo con Dinamarca y con Suecia, etcétera, etcétera. Cuando se hizo este análisis desde el punto de vista de las neurociencias, la psicología humana y el funcionamiento de la mente humana, se llegó
a un descubrimiento interesante que probablemente algunos de ustedes ya adivinen. La diferencia entre unos países con poca adhesión al programa y otros con una altísima adhesión al programa no tenía que ver con el idioma, con la economía, con el índice social, con la educación, con la fecha. Con lo único que tenía que ver, la gran diferencia, era una pregunta en el formulario. En unos países, la pregunta era de este estilo: marque el cuadrado si quiere que lo incluyamos. Y en otros países, la pregunta era: marque el cuadrado si no quiere que lo incluyamos. Y entonces espero que quede claro que en realidad, para la mayoría de los que contestaron este cuestionario, la respuesta ya estaba predefinida por quien diseñó el cuestionario. Porque si después se hicieron experimentos, si le cambias al mismo país, a un país que tiene poca adhesión, le cambias el sentido de la pregunta, de repente ese país cambia a una gran adhesión. Entonces, este es un ejemplo muy, muy vívido, muy, muy práctico de cómo las decisiones de los seres humanos, aun cosas tan relevantes como donar o no donar un órgano, pues pueden ser altamente influidas por alguien sin que nos demos cuenta. El tercer ejemplo rápido que les traigo es el de las palomitas de cine. En la teoría económica y en particular en la teoría de la industria de alimentos y bebidas, tener un producto que casi no se vende es una de las peores cosas. Los productos que no se venden o que casi no se venden deben ser eliminados del menú. En muchos programas de esos de rescatar restaurantes es lo primero que hacen. Sin embargo, en los cines, las palomitas medianas, no sé si sepan, pero casi no se venden y sin embargo siguen estando en el menú. ¿Por qué? Porque recordarán todos ustedes, y ya lo han hecho y seguramente sí, que cuando uno va al cine y uno pide unas palomitas medianas, el chico o la chica que está ahí en la dulcería nos va a decir algo tipo: por solo 5 pesos más, ¿no quiere unas palomitas grandes? Y la verdad es que la mayoría de la gente va a preferir las palomitas grandes, incluso si no se las acaba, porque recordarán que al final se den botes y botes a la mitad de palomitas porque la gente no se las acabó, porque es demasiado. Nuevamente, esta es una manera de jugar con cómo opera nuestra mente. La verdad es que las palomitas medianas solo están diseñadas para que las palomitas grandes parezcan una oferta irresistible, cuando ambas son muy, muy caras. Y este tipo de cosas son tan importantes, y no nos da tiempo de profundizar más, como decía, que Daniel Kahneman, la persona que están viendo en la pantalla, se ganó el Premio Nobel de Economía en 2002, hace no mucho. ¿Por qué un psicólogo se ganó un Premio Nobel de Economía? Pues porque él demostró fehacientemente que muchas de las decisiones financieras mundiales, sobre todo en crisis o en incertidumbre, que es casi siempre, se toman desde la parte emocional y no siempre desde la parte racional. Las decisiones que nosotros esperaríamos que fueran súper analizadas, súper racionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Fed, del Banco de México, en muchas, muchas ocasiones están tomadas desde lo emocional. Eso es lo que descubrió y eso es lo que postuló Kahneman y demostró. Por eso le dieron el Premio Nobel de Economía. Y más hablando de nuestro medio de ciberseguridad y TI, pues una de las cosas que nos preguntamos frecuentemente es: ¿por qué otra vez mi usuario cayó en phishing? Ya le di 10 cursos, ya le di 8 charlas, ya le hice 14 pruebas y sigue cayendo en el phishing. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué preferimos las palomitas grandes? ¿Por qué dejo que alguien decida mediante un formulario si dono órganos o no? ¿Por qué tomo decisiones desde lo emocional? Pues eso es de lo que quiero hablar en los siguientes minutos, de lo que hay detrás de esto, que es la operación de nuestra mente humana. Y nuevamente me disculpo por la velocidad, pero recuerden, solo tenemos 30 minutos y entonces esto es una invitación a investigar más. También por eso dejé por ahí mi correo y se los repetiré por si después necesitan información adicional. Nuestro primer gran problema es lo que yo he llamado el problema de ancho de banda, que básicamente se lo diría con 3 puntos importantes. Uno,
nosotros no vemos la realidad si es que eso de la realidad existe. Y no lo vemos por tres razones principales. La primera, la manera en la que detectamos que hay allá afuera, eso que puede o no puede ser la realidad, es a través de ciertos sensores que les llamamos sentidos, mis ojos, mis oídos, mi sentido del tacto, etcétera. Bueno, pues mis sensores, por así decirlo, son incompletos. Ningún ser humano ve luz infrarroja, ningún ser humano ve luz ultravioleta, no vemos ciertos tipos de ondas, no oímos ultrasonido, no oímos infrasonido y por lo tanto de todo lo que hay allá afuera, yo no alcanzo con mis sensores a detectar todo. Entonces ahí ya perdí parte de lo que sucede allá afuera. El segundo problemita que tenemos es que de todo lo que sí captan, lo que sí alcanzan a captar mis sensores, por ejemplo, hablaré del ojo, pues mi ojo no ve infrarrojo, no ve ultravioleta, ve lo que llamamos luz visible y recordarán de sus clases de secundaria o de preparatoria que en la parte trasera del ojo tenemos la retina, donde la luz que mi ojo recibe se convierte en impulsos eléctricos que se mandan al cerebro, que es donde realmente veo. Bueno, de toda la información que llega, que entra por mi ojo y se recibe en la retina, resulta que, recuerden, eso ya viene incompleto, pues de eso una muy pequeña parte llega al cerebro, porque si mi retina necesitara enviar toda la información que recopila el ojo al cerebro, mi nervio óptico tendría que medir como 1,5 metros de diámetro. Y la verdad es que mi nervio óptico solo mide como medio milímetro o un poco menos. Por lo tanto, ahí también pierdo mucha información de lo que sucede allá afuera. Segunda pérdida de ancho de banda. Y lo tercero es que nuestros cerebros, a pesar de que son maravillosos y nuestras mentes, a pesar de que son maravillosas, no es como si fuera una computadora con muchas tareas por hacer. Mi cerebro siempre tiene demasiadas cosas que hacer, algunas conscientes y muchas de ellas a nivel no consciente. De tal manera que lo que yo veo como un mundo fluido, continuo, mi cerebro en realidad no lo está viendo así. Si yo muevo mi mano en este momento como la están viendo, más allá de que si su conexión no es correcta, pues si su conexión es suficientemente buena y la mía no está fallando, ustedes ven que mi mano se mueve en un continuo. La verdad es que no, la verdad es que nuestros cerebros es como si sacaran fotos de lo que está pasando y luego son muy buenos porque durante miles y miles de años hemos visto cómo funciona el mundo, nuestros cerebros reconstruyen y crean la película continua a partir de fotos sacadas en distintos momentos. Entonces, eso abre opciones a que yo le haga trucos a la mente porque puedo modificar lo que está pasando entre una foto y otra foto, que de hecho es lo que hacen los magos. Entonces, con esos tres grandes problemas de ancho de banda, pues nuestra mente tiene algunas dificultades y a partir de esas dificultades, alguien que las conozca puede manipular nuestra percepción de la realidad. Y lo otro de lo que voy a hablar de cómo funciona nuestra mente es que tenemos tres cerebros. No es que tengamos tres cerebros, es un modelo. Y el modelo postula muchas cosas, pero lo más relevante es que este modelo y funciona, y así parece que funciona nuestro cerebro se prende como en etapas. Primero mi cerebro intenta resolver todo desde las partes no conscientes, no cognitivas, que son los instintos. Si mi cerebro no logra resolver las cosas ahí, intenta resolverlo a través, se prende otra parte del cerebro, por así decirlo, que es la parte emocional. Y si no logro resolver el mundo desde ahí, pues entonces ya activo mi parte racional. Entonces pasa una pequeña cantidad de tiempo entre cada una de esas tres etapas, por así decirlo, y lo que quiero resaltar es que entonces las emociones son importantísimas porque, como ya dije, se prenden antes que nuestros pensamientos. Entonces, por eso es tan relevante el estudio de las funciones, perdón, de las emociones en ciberseguridad. De hecho, los equipos de respuesta a incidentes, los de ciberinteligencia, cada vez más reciben capacitación de estos temas porque nuestras emociones siempre se disparan antes que nuestros procesos cognitivos. Entonces, si yo logro que uno de ustedes, no sé, por ejemplo, veo ahí a Nelly conectada, si yo logro que Nelly actúe muy, muy rápido, si la presiono, si le
doy información relevante y la estreso y la presiono para que actúe muy rápido, puedo hacer que actúe desde lo emocional sin que ella logre activar los procesos cognitivos y entonces es manipulable. Además, nosotros vemos el mundo a través de nuestros paradigmas. Los paradigmas son maneras que tenemos de ver al mundo, que aprendimos de otros y que, si quieren pensarlo a un nivel coloquial, son como nuestras costumbres. Por ejemplo, los mexicanos tenemos la costumbre de hacer guardias afuera del hospital cuando tenemos un familiar enfermo. Eso a nadie se lo enseñaron explícitamente. Nadie le dijo a Noé, a Nelly, a Angélica, a Rafael, oye, te voy a explicar qué hacemos los mexicanos. Así somos los mexicanos y aprendimos que así somos porque vemos a otros mexicanos. Y como este aprendizaje no es consciente, pues resulta que muchas veces se dispara este actuar, estas costumbres de manera automática. Entonces, si yo le quiero robar dinero a, no sé, a Alejandro, pues puedo usar el paradigma este para que él crea que tiene a alguien en un hospital y yo sé que él va a estar hasta tarde afuera del hospital. Puedo usar sus paradigmas contra él. Y además también sufrimos de los sesgos cognitivos, que ojo, no son los sesgos de los que se habla mucho en la inteligencia artificial, estos son los sesgos humanos, que son procesos automáticos de pensamiento, procesos automáticos en nuestra mente, que los tenemos todos los seres humanos por cuestiones evolutivas. En la pantalla hay algunos ejemplos por si luego quieren investigar acerca de ellos. Y lo divertido de los sesgos cognitivos, divertido entre comillas, es que se disparan en automático y necesita uno muchísimo entrenamiento para no caer presa de ellos. Como ejemplo, el efecto halo, que en pocas palabras significa, y así somos todos los seres humanos, que cuando yo veo a un ser humano con una característica que me gusta, sin darme cuenta, suelo extender esa característica a otras. Por eso, si veo a alguien muy guapo, y no tiene que ver con lo sensual o lo sexual, si veo a alguien muy guapo, o si veo a alguien muy inteligente, sin darme cuenta puedo tener una especie de diálogo interno que diría, ah, como es inteligente o como es guapo, entonces es responsable o es ético. Y esas conclusiones, esos brincos, no son lógicos siempre, a veces son ilógicos. Y entonces los hackers nos van a engañar con nuestras emociones, nos van a engañar con nuestros sesgos cognitivos, con nuestros paradigmas y con otra serie de cosas que ya no me da tiempo a explicar, como nuestras creencias, nuestros prejuicios, etcétera. Entonces espero que hasta aquí con esta rápida charla les haya quedado claro, les esté quedando claro que nosotros no vemos el mundo, nosotros interpretamos lo que hay allá afuera de nosotros con muchos lentes, los lentes de mis paradigmas, de mis emociones, de mis prejuicios. Y si alguien sabe qué lentes uso y si alguien sabe cómo quitarlos o moverlos, pues puede modificar mi percepción de la realidad. Solo para que se lleven esta idea bien clara, pues lo que están viendo ahí todo el mundo son delfines seguramente. Me extrañaría mucho que alguien no viera los delfines. Pero por si alguien no los llega a ver, que sería muy raro, aquí está la cola del delfín, ahí ven el punto, aquí está su trompa, por acá está otra cola de otro delfín, por acá está otra trompa, aquí está la cola de otro delfín, por acá la trompa, etcétera. Por ahí hay más delfines. Y por supuesto estoy jugando, pero espero que esto sirva para que les quede clarísimo. La verdad es que a la mayoría de los seres humanos adultos que les muestre esto, la mayoría van a ver primero a la pareja en una posición erótica, porque ustedes ya tienen el lente de lo erótico y de lo sensual. Los niños pequeños que no tienen esos lentes, entre comillas, no van a ver a la pareja. Si conocen a los delfines, tal vez vean los delfines. Si no, no la van a ver o no van a ver nada. Y entonces recuerden, los hackers, los que nos quieren engañar, los que nos quieren estafar, los que nos quieren convencer de que nos ganamos algo, pues van a usar todo eso, emociones, paradigmas, sesgos cognitivos, prejuicios, creencias y un largo etcétera. Y entonces, ya para cerrar esta charla, solo tenemos 30 minutos, unas notas finales. Recuerden, los elementos comunes para engañarnos son generar confianza y credibilidad para que nosotros
nos emocionemos y cuando somos presa de nuestras emociones, lo primero que actúa son nuestras emociones, nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestros sesgos y por lo tanto actuamos como espera que actúe el hacker. Porque este proceso, sobre todo en momentos de tensión, depresión, de estrés, en los primeros instantes no tiene nada de analítico y racional. En los primeros instantes. Por eso las abuelitas sabiamente nos decían, no tomes decisiones enojado o cuenta a 10 antes de tomar una decisión. Entonces, los correos que vemos de phishing por todos lados y que se analizan constantemente, ahora nosotros proponemos que se analicen también desde esta visión. Entonces, ahora también se hace el análisis tradicional y ahora también se hace el análisis de cómo juegan con toda esa parte de mi mente para lograr que yo actúe como quiere el hacker. Y recuerden, en la vida real todo trabaja junto. En esta charla separé las cosas solo para explicarlas, pero en la vida real es mucho más complicado porque todo trabaja junto. Y entonces, ya para concluir con la charla, recuerden, todos somos mucho más emocionales de lo que creemos. Muchos procesos de decisión se hacen desde lo emocional o desde la parte no consciente, e incluso a veces cuando tomamos decisiones que parecen racionales, podemos equivocarnos por fallas en nuestros procesos de análisis, como los sesgos cognitivos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues para mala fortuna es el mundo en que nos tocó vivir, entonces hay que sospechar de todo y de todos, hay que cuestionar, ¿de verdad Bill Gates me quiere regalar $1 millón solo por mi linda cara? Y entonces hay que verificar. Porque si no verificamos, si nos la vivimos entre sospechar y cuestionar, nos vamos a volver locos. Yo logro cerrar ese ciclo cuando verifico y entonces siempre tengo que estar pensando en eso. Sospecho, cuestiono y verifico. Además, debo recordar que, como decían las abuelas, si algo suena muy bien para ser verdad, seguramente no va a ser verdad. Y tenemos que recordar que el mundo cibernético, sobre todo el ciberespacio que vemos, normalmente es un ciberespacio que me gusta a mí. Si yo soy blanco anglosajón protestante, el Facebook o el Instagram o la red social que quieran me va a mostrar un mundo blanco anglosajón protestante. Tengo que recordar que hay gente distinta a mí y hay que hacer mucha investigación, sobre todo si ustedes son padres, tíos, maestros de niños o de adolescentes. Los invito a investigar lo que está diciendo el doctor BJ Fogg, que es uno de los que inventaron muchas de estas técnicas de manipulación y ahora busca que no se usen. Y también los invito a buscar a Tristan Harris, que es uno de los divulgadores más importantes de cómo las empresas, las redes sociales y los políticos manipulan nuestras emociones y manipulan nuestros cerebros para lograr que actuemos como ellos quieren. Y con esto, pues solo me resta recordarles también, por favor, usen el sentido común, aunque mi mamá dice que es el menos común de los sentidos. Y recuerden, todos podemos ser engañados, no importa cuánto sepan, no importa cuántas certificaciones tengan, no importa nada. Si eres ser humano, eres manipulable, porque es un tema más emocional que racional. Y entonces hay que entrenarnos para estar más alerta. Y con esto llegamos al fin de la charla de hoy. Espero haya sido interesante, pero sobre todo espero que los invite a investigar mucho más al respecto. A partir de ahora, pues en esta charla que estamos en este momento, si alguien tiene alguna pregunta, por favor pónganla ahí en el chat. Para quienes vean esta charla pregrabada, pues muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Héctor, ¿nos puedes compartir tu mail de contacto Sí, por antes de supuesto. terminar esta grabación? De hecho, me voy a adelantar. Ahí están mis datos. Excelente. Héctor, muchísimas gracias. En este momento vamos a terminar la grabación para poder subir el video.